¿qué tal? Amigas, amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Hablamos de teatro. El 27 de marzo es Día Mundial o Día Internacional, porque ahora las dos cosas. Las dos cosas. Sí. De teatro. Entonces hablamos con teatristas, que no solamente están haciendo teatro, sino que están realmente involucradas, embebidas en todo lo que implica el teatro, porque son miembros de la red nicaragüense de teatro, de la directiva SOA Mesa, del grupo de teatro Huachipilín, Mónica Ocampo, del grupo de teatro Quiebra Plata, que además administra el Teatro El Gato de reciente inauguración. El Huachipilín es como más móvil, más versátil en ese sentido, porque a donde sea que haga falta, ahí está Huachipilín. No tienen un lugar fijo, ¿verdad? No, sí. Nos movemos en todas partes. Es decir, lo fijo es que somos la agrupación. Sí. Tenemos una sede, porque es el lugar donde nosotros ensayamos. Tenemos programado, como te decía, hace 3 años teníamos la intención de inaugurarla como una pequeña sala de pequeño formato, pero pues no hemos podido todavía, pero esperamos, nos damos un tiempito más y vamos a hacer ahí un espacio de trabajo donde pueda ir el público a nuestro lugar. Ok, son dos formas distintas de hacer lo mismo, de hacer el teatro. De asumir personajes, de asumir situaciones, de plantarse frente a la gente para contar historias. Hace un ratito que estábamos conversando con Soa, antes de empezar el programa, le decía que para mí el teatro empezaba, por ejemplo, en los 80 con los sociodramas, que son todos los aficionados, muchos de los cuales después entraron a la industria del teatro, pero les gustó empezar a contribuir en la transformación de las realidades a través de los sociodramas, porque por ejemplo el sociodrama es lavado de manos, es decir, enseñar cómo se lavan las manos. Ese es un sociodrama y es una actuación que contribuye a la comunidad acerca del lavado adecuado de las manos. Ese es teatro, ya empieza siendo teatro. Pero ustedes están metidos en esto y no lo ven tan fácil ni tan simpático como lo vemos desde afuera. Porque desde afuera llegamos, nos divertimos, aplaudimos, o criticamos, y nos fuimos. Ya está. Y al día siguiente ni nos acordamos cómo fue la vida. Ustedes lo viven todos los santos días. Bueno, espero que se acuerden al día siguiente. Que cuando digo que se olvidaron, no me refiero exactamente a que no se acordaron de la obra, pero sí, ya está, ya pasó, pero ustedes lo viven todos los días. Claro, para nosotros es como es nuestra vida, somos gente de teatro, vivimos nuestro trabajo, y el trabajo está ligado, pues el trabajo de cada quien está ligado fuertemente a la actividad y a la vida y a la identidad de cada quien. Entonces sí, el tema de la identidad y el de asumirse como gente de teatro, como periodistas, como comunicadores, en el caso de cada quien, pues obviamente define tu vida, define tus intereses, define cómo llevas adelante cada día, define los vínculos que estableces o las cosas que imaginás también. Ahorita me puse a pensar que decías el teatro inicio. Yo siento que la sociedad, que el Nica es muy histriónico, y que el teatro inicia mucho antes en Nicaragua, ¿no? Inicia mucho antes. Para empezar, tenemos el huehuense, que es es decir, una obra patrimonio y popular, ¿no? Sí. Una obra patrimonio, pero que además es popular, o sea, actualmente todavía se realiza como una tradición callejera, como una tradición que ocurre en fiestas populares. Luego también hubo un periodo donde ya después de la independencia hubo como mucha visita de compañías extranjeras y se inauguraron teatros, se crearon
edificios. Sí, no, de yo teatro. nada más acoto, cuando decía que empiece en el sociodrama, quiero decir en la evolución de ser teatrista, empezar amateur totalmente, es decir, en una cosa así, entonces, y eso te gustó. Pero, es la célula, claro, es la célula para crear. Pero cronológicamente, evidente, para nosotros el huehuense es nuestra exposición más importante del teatro, así además. Sí, porque es además nuestro teatro. Sí, es un teatro de origen prehispánico totalmente, y eso ya está confirmado. Pero también creo que lo que decimos, lo del sociodrama, sí, es decir, y totalmente de acuerdo con vos, Mónica, el Nica es histriónico. Nosotros somos perrísimos a contar cuentos, a contar chistes, a hacer cara, a demostrar. Desde que estás allí como asombrado, mover los ojos, toda esta expresión que tenemos, que nos facilita mucho el teatro, nos lo facilita, además, ¿verdad? Somos especialistas de la onomatopeya, se cayó y liso. Exacto, somos muy complementamos nuestra narración de esa manera, o sea, es algo, completamente notorio, además, afuera, ¿no? La gente nos identifica. Yo quiero decirte que dentro de todo este marco, el hecho de que, primero, extrañamente aquí estamos también como en la cuestión del género, ¿no? Estamos realmente en el teatro, potenciamos mucho a las mujeres, estamos más mujeres y cada vez mujeres más involucradas en las tareas que habían asumido los muchachos, es decir, hay más directoras que directores en este momento. Ya están empezando a haber mujeres técnicas de teatro, técnicas en luces, técnicas en escenografía, técnicas en cámara, porque nosotros también tenemos imagen, porque ahora la tecnología te obliga a eso, mejor fotografía, mejor video. Poquito a poco el papel de la mujer se va involucrando en esto. Quiero decirte que este mes para nosotros es muy importante, para el teatro en el mundo entero, porque a nivel mundial y también a nivel internacional, ¿por qué digo internacional? Porque de Nicaragua para el mundo y también del mundo para Nicaragua, esa es la combinación, conmemoramos, celebramos, festejamos el Día Internacional de los Titiriteros, 21 de marzo. Es un día muy importante porque es el día en que las marionetas y los marionetistas nos lucimos y nos visibilizamos. Y Nicaragua cuenta con grandes titiriteros. Y aunque los gigantoneros no se consideran titiriteros, es nuestro teatro de títeres más grandioso. Tenemos 400 y pico de años de esta tradición. Y contamos con la agrupación más viejita, los Guachipilines, ya son 42 años al hilo haciendo teatro de títeres. Con mayor recorrido. Con mayor recorrido. Sí. Después tenés la narración oral. La narración oral es una tradición tan grande en Nicaragua. En Nicaragua somos grandes cuenteros. Los cuentos de camino, las pasadas de Tío Coyote y Tío Conejo, y ya no se digan los cuentos que la gente sigue escribiendo. Alguien me decía, en tu país vos haces un zapateo y salen poetas y cuenteros. Entonces, puede una imagen graciosa, pero es verdad, hay mucha gente que sabe inventar historias. Y el teatro para los niños, que se celebra el 20 de marzo, y que aquí también tenemos historia. Entonces, el teatro de títeres, que por excelencia, digamos, porque aquí no se ha desarrollado un teatro de títeres para adultos destacado, aunque han habido conatos, digamos, alguno que otro que intenta, pero ha permanecido más el teatro de títeres para la infancia. Pero también agrupaciones que han hecho teatro para los niños y para los jóvenes. Y eso hay que visibilizarlo, enaltecerlo, estimularlo. Y, por supuesto, el 27 de marzo, que es el Día Internacional del Teatro. Y aquí yo quiero hacer ahora la pompa más grande, porque el teatro es uno solo, es un árbol gigantesco, donde tiene la rama del teatro de títere, del teatro danza, del teatro musical, del teatro ópera, del teatro de máscara y todos los teatros que existan en el mundo, ¿verdad? Pero es el Día Internacional del Teatro y nosotros, humildemente, desde nuestras posibilidades, con mucho cariño, pues desde las agrupaciones, como somos cada uno de nosotros, Quiebra Plata y Oscurana, los Guachipilines, el Teatro Club del Clown, Caraosol, Teatro Estudio, Quetzalcóatl, Tahuán, tanta gente que nos hemos unido para festejarnos a nosotros mismos, agasajarnos a nosotros mismos con una pequeña acción. Vamos a tener un conversatorio el día de mañana
¿verdad? A las 2 de la tarde sobre teatro y economía creativa. Eso es muy importante, ver de lo que tenemos, podemos echar manos, visibilizarnos como entes económicos, y creo que eso es muy importante desde el gobierno y desde nuestra posición de artistas que estamos fuera, porque generalmente nosotros somos como seres marginales, o sea, marginados de la vida económica, marginados de un montón de cosas, porque por naturaleza somos así, ¿verdad? Pero cuando te das cuenta que también somos parte del engranaje para engrandecer a la nación, pues sí, formamos parte, pero ¿cómo? Y tener esa conciencia. Pues bien, y también vamos a tener un bonito encuentro el día sábado a las 4 de la tarde en el Parque Luis Alfonso Velázquez, donde el Club del Clown, los Guachiquilines, Cara o Sol y la Escuela Nacional de Teatro vamos a hacer sketch para divertimento de la gente, porque al final y al principio de todo, ¿cuál es la función del teatro? Entretener y divertir a nuestro público, ¿verdad? Y si nuestro público aprende cosas lindas a través de nosotros, ¡qué lindo! Y si se divierte, mejor. Fíjate que dijiste, ahorita que hablaste de la economía, me quedé pensando en economía creativa. Hay un dicho popular que dice, es que lo hace por amor al arte. Es decir, por amor al arte es como gratis, ¿ah? Es como, lo hace por pasión, lo hace por el gusto nada más. Esa es la idea de por amor al arte. Hay un concepto de eso, y entonces eso implica que no es remunerado el asunto, que el arte no necesita remunerarse, que el artista no se remunera, es decir, da esa idea, da esa impresión. Y yo hoy te comentaba acerca del drama y la comedia, y te decía que el teatrista sonríe ante el público, recibe los aplausos, se llenó la sala, la gente se entretuvo, pero llora a la hora de ver las cuentas, ¿no? Sí. Entonces, ahí está la comedia y el drama, ¿no? Representados del teatro. Porque no se mira, y creo yo que en lo general al artista no se le mira como un sujeto económico. Y el artista a veces me parece que no se siente un sujeto económico porque dice, es que yo tengo una labor social. Mira, yo creo que parte de esto, y creo es algo que todos debemos comprender, o sea, todas las partes, digamos, asumirlo, porque por un lado, el arte, la vida cultural, la participación en la vida cultural son un derecho, y son un derecho humano. Es decir, eso significa, debe ser garantizado. Debemos tenerlo, y es fundamental para el bienestar del ser humano. Entonces estamos bien. Pero la medicina también, o sea, la salud también, y la educación también, y la convivencia, las leyes, muchas cosas son necesarias para que estemos bien. Entonces a veces siento que con esto de que es un derecho y se confunde con que debemos, o sea, ¿quién debe garantizarlo? ¿Quién debe garantizarlo? Por un lado. Por otro lado, con todos los nuevos conceptos y los nuevos estudios de las industrias culturales y de la economía creativa, pues cuando nos ponemos a hacer numeritos de lo que la cultura, no solo el arte, porque el arte es parte del gran campo de la cultura, pero la cultura es mucho más. O sea, cuando hablamos de cultura es un campo tan amplio, o sea, está el patrimonio, la gastronomía, cosas que hacen a nuestra identidad, siendo la cultura nuestra personalidad, ¿no? Sí. La personalidad de una sociedad. Y pues el movimiento económico lo que genera es importante. Y pongo un ejemplo chiquitito, o sea, nos venimos de nuevo a lo pequeño. Yo recuerdo una vez que fui parte de un festival, o sea, asistí a un festival que se hacía un encuentro de circo, y era algo hecho muy a pulmón, muy, ya sabes, por amor al arte. Y yo fui a acompañar la producción, y entonces un día me senté con los colegas y les digo, ¿pero cuánto les cuesta a ustedes hacer este pequeño encuentro? Porque era realmente un evento bien concreto, pequeño. ¿Sí?
No, pues no sé, porque yo todos los días los veía que ellos se juntaban y decían como que yo gasté, a ver, espérate, yo gasté tanto en esto, así, sin un papel, sin un papel en la mano, yo gasté tanto en esto, yo no sé qué, fulano nos va a dar esto, el otro nos va a dar tal, comprar el bombillo, hice no sé qué, instalamos aquí, la sala, no sé qué, entonces agarré yo les dije, mire, vamos a hacer esto. Ok, ¿cuánto cuesta la sala? No, es que no la estoy pagando, no importa. Aunque te la esté pagando el patrocinador, aunque la sala te esté cediendo, te esté dando ese espacio, la sala tiene un costo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta tu tiempo? Mira, en resumen, ese evento de 3 días eran $8,000. Y cuando ellos supieron, o sea, cuando ellos dijeron, o sea, nosotros estamos moviendo aquí, así, generando en 3 días de cositas $8,000. Y yo, sí. Entonces, cuando vos te pares con alguien a dialogar, sea con un funcionario, sea con un empresario, sea con un ejecutivo, vos ya tenés elementos para decirle, no, mira, mi evento, yo estoy aportando y mi evento vale esto, y significa esto, y eso de algún lado sale. Y eso sin contar las horas de ensayo de los artistas, que con frecuencia no se les paga, o sea, es inversión. Nosotros también hemos hecho ese ejercicio, ¿ok? ¿Cuántas horas ensayamos? ¿Cuánto se paga por hora? ¿Cuánto se paga la hora? ¿Cuánto cuesta la hora? ¿Cuántos actores tenés? ¿Cuántos actores tenés? Entonces, cuando yo me acerco, por ejemplo, a vos, que podría ser mi patrocinador o que podría ser mi público, te podría decir, pues mira, nosotros estamos aportando en tiempo tanto dinero. Claro, no te lo estoy dando cash, pero te lo estoy dando en tiempo. O sea, te lo estoy dando en transporte, toda esa gente se mueve, come ahí. Es decir, hay un dinamismo económico, un dinamismo que genera todo el movimiento cultural. Se monta una feria gastronómica, ok, ¿qué implica eso? ¿Cuánta gente se mueve? ¿Cuánta gente? A veces no tenemos conciencia de esas pequeñas cosas. Y es importante, fíjate que es que todo esto... Por eso digo, yo me quedé con eso que decía Soa, y entonces dije, pero es que esto es importante porque hay que reconocer que es un sujeto, que el que está trabajando en el teatro, que en este caso es un sujeto que tiene derecho a la remuneración. Yo creo que hay logros, muy pocos, porque el camino ha sido como muy largo, pero hay logros. Por ejemplo, una de las cosas es que hay agrupaciones en Nicaragua consolidadas. Eso significa que esta agrupación o estas agrupaciones han tomado conciencia del papel económico que juegan y tienen que tener un papel económico. Porque, por ejemplo, los guachipilines, nos encanta nuestro trabajo, Néstor. Yo no te voy a decir que yo sufra haciendo mi trabajo. Yo soy una mujer muy feliz y muy plena haciendo mi trabajo. Me encanta desde el proceso de la creación hasta el proceso de la finalización del producto. Yo me lo disfruto. Me encanta investigar, me encanta sumergirme en esos libros de cuentos, de historia, de pedagogía, de saber cómo voy a abordar mi trabajo. Me fascina, soy muy feliz, no lo sufro. Y cuando lo presento, en lo que sí sufrimos, que Mónica nos estábamos haciendo aquí una sonrisa cómplice, es cuando la sala está llena. La sala está llena. La sala está llena, qué lindo. Porque a veces trabajamos tanto, nosotros como grupos, preparando el Nacatamal, la obra de teatro, que nos olvidamos de la difusión porque necesitamos otro equipo, que es otro engranaje que es necesario para que el público se acerque a su obra. Hay una cosa que creo que se llama ahora el digesto cultural, que está en el mundo entero como un boom, y que en general el digesto está más dedicado a las cosas patrimoniales. Nosotros, los teatristas, con más de 10 años de trabajo, ya formamos parte del patrimonio de una nación. De hecho, por ejemplo, ¿cuánta gente se mueve a nivel turístico por ir a ver el huehuense? Así es. Es un montón de gente que va a ver una tradición. ¿Cuánta gente se mueve ahorita que viene Semana Santa y va a ver las judeas, que son expresiones de nuestro teatro? ¿Cuánta gente mueve si hacemos un festival de teatro? Viene gente del extranjero y nosotros los nacionales, los connacionales, nos juntamos y movemos una economía. Sí, tal vez no es como no sé, como vender cacao, pues que es bastante lo que mueves allí, sacos y todo eso, pero hacemos nuestro aporte. Pero sí eso, lo que pasa es que sí es, ¿sabes qué pasa? Que es un gran ejercicio ponerte a sacar cuentas.
Y por lo general, quienes pertenecemos a las áreas creativas, pues es algo que hemos ido, o sea, primero, reconocernos como gestores y gestoras culturales es un camino al que la mayoría de artistas llegamos porque somos inquietas, o sea, tenemos inquietud y no podemos quedarnos sentados esperando que algo ocurra, que se pueda. Entonces, la mayoría de nosotros gestionamos a partir de la necesidad de que no, tenemos que hacer que las cosas ocurran. Y eso implica empezar a entender estas cosas que mencionas, y empezar a tomar conciencia. O sea, de ese valor de, mira, pero al final, exacto, estoy moviendo esto, estamos haciendo aquí, estamos generando vínculos en la sociedad, estamos abriendo espacios, por ejemplo. Abriendo espacios. Huachipilín se ha dedicado mucho al trabajo. Nosotros no tenemos el espacio en sí como una sala de teatro, no la tenemos, porque tampoco ha habido tanta necesidad. A nosotros nos demanda el público y vamos donde el público está. Porque, por ejemplo, Matagalpa, 1 función, 2, 3 funciones, 4 funciones, el público de Matagalpa no va a venir a Managua, qué lindo que podemos ir. A Bluefields, qué lindo que podemos viajar, y nos hemos recorrido de punta a punta toda Nicaragua. Yo creo que es raro el lugar donde no hayamos ido. Eso genera también, bueno, además de las emociones que son las que más nos encanta, porque qué lindo es llegar y brindar alegría, y en épocas de crisis más todavía. Pero también el poder convocar a otras aristas, por ejemplo, motivar a que más gente siga haciendo lo que nosotros ya hacemos. Es otra tarea, porque es la creación de la escuela, la formación de nuevas personas en esta profesión. Y cuando te decía al comienzo, vamos creciendo poco a poco, por ejemplo, instaurar la escuela de teatro es un gran logro para el movimiento teatral. Lógicamente, falta, por lo menos empoderar en la escuela los aspectos económicos, que el muchacho que salga graduado de la escuela sepa cómo es que va a trabajar, no sale solo preparado para actuar, sino cómo generar este movimiento y cómo creernos que realmente somos tan necesarios, tan útiles y tan válidos como el secretario, el maestro, el fontanero, el ingeniero, el arquitecto, el médico, como cualquiera de ellos. Pero bueno, lo que pasa necesitamos es que pagar también nuestras cuentas. Así es, pero fíjate que es que ahorita dijiste una cosa que me voy a quedar con eso antes de la pausa, y eso tiene que ver con una deficiencia en nuestra educación, en nuestra preparación. No nos preparan para emprender. Nuestro sistema educativo no nos prepara para emprender, nos prepara para ser buenos trabajadores, buenos empleados. Tal cual. Y recibir un salario, pero no para generar ingresos, que son cosas distintas. Tener un salario y generar ingresos son cosas distintas. Y me voy a quedar aquí. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Estamos conversando a propósito del Día Internacional del Teatro. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando acerca de teatro a propósito del Día Internacional del Teatro. Mes importante, decía SOA, para la actividad teatral. Hay varias fechas en marzo en las cuales se celebra actividad relacionada con el teatro. El teatro que requiere una profesionalización de alguna manera. Ya hablamos acerca y especialmente ustedes no tienen idea, durante la pausa conversamos acerca de la parte financiera del teatro, pero el teatro además necesita profesionales y cada vez me parece que el mismo teatro se exige profesionales con mejores capacidades, cada vez con mejores capacidades. Yo, por ejemplo, para la televisión tengo una queja con las universidades, con los centros técnicos, que es que no se prepara personal para hacer televisión. Es decir, aquí no se preparan camarógrafos, sonidistas, luminotécnicos, tramoyistas, escenógrafos, nada. A veces los escenógrafos que salen del teatro. ¿No? Es la misma situación para nosotros. Para nosotros es lo mismo, sí. Los técnicos, un técnico de teatro, ¿cómo se forma? Es empírico, se forma, es uno que le gustaba, y entonces empezó de ayudante de otro técnico y se fue formando y fue aprendiendo y es así, y
Y es así, o sea, es así. Es una deficiencia que enfrentamos dentro de nuestra profesión. Te lo voy a decir de esta manera. Por ejemplo, todas las obras escénicas necesitan musicalización. Pero en Nicaragua no hay expertos en música para la escena. Hay músicos, un montón de músicos, bellos músicos, bellas orquestas, bellos ejecutantes, muy pocos comprometidos con lo que tiene que suceder en la escena. Porque, ¿qué es lo que hacemos? La mayoría, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos las canciones y ponemos músicos invisibles, cortamos música, pinchamos aquí y allá. Correcto. Pero cuando necesitas a alguien que de verdad haga el trabajo de la musicalización de la obra, en mi caso, por ejemplo, ¿cuál es mi experiencia? Mi propio hijo es músico y está comprometido con la escena y se queda ahí, pero llega un momento en que, bueno, él también tiene su profesión y cosas que hacer y con su música se dedica a otra área. O me ha tocado, por ejemplo, cuando convivimos un tiempo con Richard, yo me acuerdo, Richard Loza llega al Teatro Huachipilín por su novia, a su novia le gustaba el teatro y él era músico y como se quedaba viendo los ensayos, un día el Gonzalo le dijo, ¿por qué no agarras esa guitarra y te metes a ver qué puedes hacer? Y ahí empezó nuestra relación con un músico porque su novia lo llevó. Y ya no se diga... Como la brava, digamos. Es decir, los dos casos, pero, el de tu hijo y el pero de te Richard, vas a la ¿verdad? escuela, a las diferentes escuelas y ninguna contamos con el área de especialización de la musicalización para la escena. No tenemos una escuela que nos prepare a los técnicos de luces, que son, no es lo mismo iluminar este set que tener que iluminar toda una obra en el teatro. Sí, y no es poner una luz. No poner una luz. Y ahora que la moda son las halógenas, nos matan a los pocos técnicos que hay, porque ya solo ponen una halógena y listo, ya tenés iluminado. Entonces se vuelve, cada cosa, o sea, va teniendo su, pero sin embargo, la magia de la luz para el teatro es la magia de la luz. Es lindo esa sorpresa, siempre te sorprende esos cambios, esas cosas maravillosas, que dichosamente tampoco hay tantas salas, ¿verdad? Porque los grupos no vivimos más en la calle, vivimos más que en la calle, en los espacios libres, que la luz del día nos bendice, gracias a Dios tenemos muy buen sol, pero que digamos la preocupación porque haya más tecnificación, los tramoyas, los que tienen que colgar o descolgar cosas, vivimos lo mismo. En escenografía tenemos nada más como experto a Fernando Morales, un gran experto, un tipo que lleva historia en Nicaragua. Yo creo que es casi que el único escenógrafo formado para la escena, el que ha hecho la mayor cantidad de escenografía. No conozco más gente que esté trabajando en serio, fijo, y que vos digas, esa escenografía es marca tal. No me digan que la escuela de teatro lo que forma es actores y no todas las teatristas. escuelas, solamente todas las escuelas. Nada más. Sí. Todas las escuelas. Bueno, en escenografía igual hay pues Donaldo Aguirre, pero él viene de la arquitectura. Ajá, eso te iba a decir, Donaldo no es exactamente el del teatro como tal, es decir, ha hecho. Con mucha Pero sensibilidad. se dedica con mucha sensibilidad. Y yo trabajo con frecuencia con Marta Clarisa Vallecillo, pero que también viene de la arquitectura y en realidad ella estudió dirección de arte y escenografía. Sí. Entonces, pero es muy poco y no es que también tenemos la oportunidad todas las veces de contar con todos los roles que implica una producción, porque eso es lo otro, que volvemos a lo mismo con el tema de la formación y además del valor económico de esto. Tampoco tenemos formación en gestión cultural, en producción. Es decir, no hay una escuela de producción de espectáculos ni de gestión cultural, sino que los gestores culturales se van formando también en el oficio, porque se la van buscando, porque tienen la inquietud y quieren crear cosas, y la producción es lo mismo. Entonces, cuando contás con esa figura y realmente hay una producción que podés un poquito más, porque la mayoría de las veces todos nos ponemos varios sombreros y tocamos varios instrumentos dentro de la producción, entonces ahí es que podés decir, ok, voy a contar con una persona que se dedique a esto, y se nota la diferencia también a nivel creativo. O sea, no es lo mismo que vos puedas dedicarte con absoluta tranquilidad a escribir la obra y después a ensayar o a la construcción, sí, además
pues tenés que estar viendo la finanza, la gestión, llamar, hacer, ver que el otro lo hizo, que se ajuste exacto. Entonces, es lo mismo, a mí me pasa también como directora. He tenido la oportunidad de tener producciones un poquito más grandes donde puedo delegar, pero a veces tenemos producciones más chiquitas donde yo estoy viendo que si el vestuario, que si hay que coserlo, que si no sé qué. Por eso, como te decía hace un rato, realmente las agrupaciones que ya tienen 10 años en Nicaragua son agrupaciones que merecen ser como ensalzadas, porque el trabajo que conlleva la consolidación de una agrupación es sorprendente. Y mantenerla. Ya no se diga los grupos que ya tenemos 42, 50 años, 30 años, o sea, ya son realmente compañías, podríamos decirle de alguna manera, salvando las distancias, ¿verdad? Pero con grupos que están consolidados y que dan, como diríamos, la nota, el frente por un teatro nicaragüense, y a esa es a la que me quiero dirigir y saludar y felicitar, no solo en Managua, que ya tenemos varias aquí, pero tenemos agrupaciones en León, compañeros que han trabajado muy duro, en Matagalpa hay gente maravillosa, Feliz, Jinotega, hasta en la costa caribe hay agrupaciones de teatro. Muy poco visibilizadas, sí, porque nuestro trabajo es directo con el público, no buscamos la cámara. Pero estos tiempos modernos, a todos los jóvenes también que están haciendo teatro, amerita que las redes sociales sean utilizadas para comunicar nuestro trabajo. En la medida en que sepan qué es lo que estamos haciendo, en esa medida somos también reconocidos porque somos visibilizados. Ok, las tecnologías evidentemente contribuyen, pero no van a sustituir jamás. Es decir, irse a sentar frente a los títeres de Huachipilín en la sala de teatro no es lo mismo que agarrar el dispositivo. Ve, aquí están haciendo esta obra. Absolutamente nada que ver. Es decir, no va a sustituir. Creo que, bueno, hablando de pandemias y otros relatos, la pandemia vino a ayudarnos a conocer más estos dispositivos, porque existen una variedad impresionante, desde las mejores cámaras hasta las mejores máquinas, ¿verdad? Pero creo que también tuvimos o cometimos el error de confundir lo virtual con lo televisado. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros estamos televisando, pero si necesitáramos cosas virtuales, por ejemplo, ya podríamos estar sacando imágenes de nuestros trabajos, de nuestras cosas, que le da, es otro lenguaje. Y cuando hacemos teatro no es lo mismo que nosotros que trabajamos para estas 4 paredes, ¿verdad? 3 paredes acá, más la pared de enfrente, que es donde está nuestro público, la pared invisible, y el trabajo directo, que cuando ya tenemos que trabajar o para una cámara televisada o para un teléfono, para un dispositivo, es totalmente distinto, y la relación con el público es totalmente diferente. No es lo mismo cuando un niño se te acerca porque estás directo con él y como ser humano el calorcito de su mano te toca, ¿verdad? Y te dirige la palabra y le responde, a que un día, 2 días o un año después un niño agarre y te llame por teléfono y te diga, como me ha pasado a mí, aló, sí, ¿está tío Conejo? ¡Ay, Dios! ¿Verdad? Y entonces, y yo digo, si quiere hablar con tío Conejo, sí, quiero hacerle unas preguntas. Y a esa hora, Soa cambia la voz, empieza a hablar como tío Conejo y a responder las preguntas. Entonces te das cuenta que eso de lo virtual te cambia el concepto de comunicación, es totalmente distinto. Ese niño cree que yo estoy en su casa, que estoy ahí nomasito, tan cerquita, y estamos a una distancia considerable. Sí. Bueno, pero esas cosas son importantes porque en la medida en que lo entendemos, nuestro teatro no pierde su magia. Siempre nos dijeron que al aparecer la televisión íbamos a morir, y estamos más vivos que nunca. Que aparecieron las tecnologías, íbamos a morir, estamos más vivos que nunca. La gente nos necesita porque necesita este contacto, esta magia, esta fantasía. Y como vos decís, si bien es cierto, el teatro es utilizado para transformar algunas realidades, pero más que todo es necesario para vivir la fantasía, para solazarse, para realmente recrearse en las cosas que ve, porque no todo lo que hacemos es pedagógico, ¿verdad? Tiene su pedagogía, sí, pero no todo lo hacemos para que la gente aprenda, no, lo hacemos para que la gente se entretenga, la gente se divierta, la gente se sienta bien, se la pase bien. Si de eso se aprende algo, qué bueno,
que lo disfruto. Qué bueno. Es que al final se termina aprendiendo. Por ejemplo, yo ya sé cómo se hace un caballo de palo y cómo se hace un asno de palo después de ver el Quijote. El Quijote ahí en el gato, ¿no? Pregunto, porque ya nos va a alcanzar el tiempo. ¿Tenemos teatro nicaragüense? ¿Podemos decir? Tenemos teatro. Tenemos. Esto es de hecho, recientemente en reuniones de la red, pero además en reuniones y conversaciones con otros colegas, hemos hablado de esto, de esta exacta pregunta. Tenemos teatro. Yo a mí me pasaba que me he encontrado con gente, lo andaba como con esa incomodidad, le decía, pero me he encontrado con gente y me ha dicho, qué bueno que ahora hay un teatro. Y yo, ¿cómo que ahora? Y tenemos teatro aquí, y no solo que tenemos teatro, hay mucha actividad. Sin embargo, creo que necesitamos de nuevo quizás meternos en un concepto más de una empresa, no como la empresa comercial, no sé qué, pero sí con la planificación y con tener una visión donde tenemos que visibilizar nuestro trabajo, donde hay que darle un valor consciente a nuestro trabajo, donde podemos como hablar y empezar a saber que sí existen cosas. Eso implica también, yo creo, para la gente de teatro, invertir, que yo también diría, es un concepto que está un poquito invertir en su trabajo. Es decir, una agrupación como Huatzipilín, que tiene una producción profesional, pues invierte, tiene que hacer sus teatrinos, tiene que vestirlos, tiene que comprar tela, no es como que la tela que no sé qué. No es el vestido que me quité y entonces lo voy a comprar para ahora, y eso pasa con otros grupos que también tienen un trabajo profesional. Hay grupos que también sostienen sala. Pasa con nosotros, que de pronto tenemos que empezar a sentarnos y decir, bueno, ahora vamos a estrenar una obra. Eso implica compras, implica que otra gente también nos apoye, implica visibilizar. Hay teatro en Nicaragua, es un teatro que está creciendo. Para que exista teatro no solo tienen que existir grupos de teatro, tiene que haber público de teatro, porque el teatro no existe sin el público. De nada sirve que nosotros hagamos todo lo que hacemos y nos preparemos y de hecho es un mundo fascinante, porque es un montón. Yo siempre le cuento a la gente al final de la función, le digo, mire, aquí usted 3 horas antes es un montón de locos, de gente loca diciendo, aquí vamos a colgar esto y aquí vamos a hacer, porque va a venir la gente para esperar encontrarnos con gente que no conocemos previamente, en la mayoría de los casos, y recibirles y contarles y mostrarles un mundo, permitirles entrar en un mundo, permitirles emocionarse. El teatro nos sirve, sí, como entretenimiento, definitivamente, pero también es la posibilidad de ver en escena, de hablar de cosas que no siempre hablamos, de temas que a veces no sabemos cómo hablar, pero los vemos ahí y nos hace sentir como, ok, esto existe, es válido. Mis emociones, lo que siento, lo que vi, lo que viví, la memoria, la historia, etcétera. Mis recuerdos de cuando era niña, de cuando las cosas que aprendí, mi abuela me decía, nuestra identidad también se ve reflejada ahí, quiénes somos. Entonces, la posibilidad de entrar en otros mundos, de emocionarnos, de a veces llorar también, ¿no? Sí, porque la risa es absolutamente sanadora, al igual que el llanto. No debemos tener miedo a veces se vuelven necesarios cada uno en su momento. Es necesario y todo tiene su valor. Y no hay sustituto a vernos, a encontrarnos, a estar ahí. Pero sí es importante saber que para decir que hay teatro en Nicaragua, no solo debemos decir que existen grupos de teatro, haciendo teatro y creando y produciendo constantemente, sino que debe haber público, porque el teatro, la forma más básica y primitiva de teatro es una persona que cuenta algo, que demuestra algo a través de sus acciones frente a otro que le mira y que le escucha y que se conecta con él. Entonces, no existe teatro sin público, es necesario el público, es necesario que la gente llegue a las salas de teatro, que la gente se reúna en torno a
a las manifestaciones de teatro que ocurren en una plaza, que ocurren en un patio, que ocurren en una terraza de un restaurante, que ocurren en todos los lugares. Es decir, el teatro ni siquiera lo hacen los edificios, aunque son importantes, porque aunque podemos hacer teatro, nosotros hacemos teatro en espacios alternativos, en espacios al aire libre también, tenemos obras para eso, pero también la experiencia de entrar a una sala, de ver, de sentirte que estás ahí, de sentarte, pero es además, como el cine. Como dice Soa, la luz que se encendió, la luz que se encendió, apagó, la luz... Pero quería decirles algo, muchachos, que me parece que vos has puesto el dedo en la llaga en algo que adolecemos totalmente. Ya tenemos deficiencia en muchas cosas, pero de alguna manera han aparecido, como los técnicos. Pero adolecemos, por ejemplo, de investigadores teatrales. La pregunta que me has hecho es para un investigador teatral. Ellos son los que tendrían que hablar y decir, de acuerdo a lo que se está en escena nacional, si tenemos un teatro nicaragüense o no. Porque yo no estoy preocupada yo quiero hacer teatro. Yo no sé si mi teatro es un teatro descolonizador, ya me empiezan, ellos son los que ponen los títulos, sí, ¿verdad? Igual que yo te podría decir, si ustedes no tuvieran periodistas investigativos, definitivamente no sabría por dónde anda el periodismo nacional, ¿verdad? Pero hay periodistas que se han empapado en eso. No hay investigadores teatrales, no hay críticos teatrales que nos brinden dentro de la escena constante una visión del trabajo escénico de las agrupaciones. Entonces son dos áreas que están totalmente desoladas, desiertas. ¿Ya? Los necesitamos porque necesitamos que se hable de este espacio, que no nosotros lo hacemos de manera empírica, como lo ha hecho ahora Mónica y como yo te puedo dar mi opinión, pero no es científica, no lo he investigado, no he valorado, no he sopesado, no tengo las herramientas para decirte si hay un teatro totalmente nicaragüense y cuál es lo que lo vuelve nicaragüense. Nosotros pensamos que sí, yo digo, mi teatro es nicaragüense porque tiene muchos ingredientes. Yo hablo de una cultura prehispánica y traje a esos personajes antiguos a hablar con lenguaje moderno. Al tío Conejo. Sí. Entonces, sí. O traigo a Cipaltonal, me traigo a Norome, a personajes muy antiguos para hablar de cosas muy modernas. Y ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama el que te dije? A Florentino, las tradiciones afrodescendientes, y las traigo para que dialoguen con las nuevas generaciones. Y yo digo, hago un teatro nicaragüense, pero no puedo sopesar que toda la escena nacional es nicaragüense. Como otro me puede decir, no, el teatro en Nicaragua es totalmente eurocéntrico. Y yo digo, bueno, ¿y por qué? Porque las obras que se montan son de Europa, y yo digo, y tiene razón también. Y por ahí convivimos muchas más formas de hacer teatro. Bueno, tal vez eso lo vuelve nacional. Pero es que ahí tenés el huehuense. Sí. Es decir, el huehuense, la ropa no es nicaragüense. La ropa es española. De hecho, el huehuense es la primera obra del mestizaje y del sincretismo latinoamericano. Pero es que además es nicaragüense. Tanto en su lenguaje. Y Nicaragua es, de hecho, un lugar de frontera. Si nos vamos a las regiones precolombinas, ¿no? O sea, es un sitio de encuentro entre el sur y el norte, no es de frontera, es de paso y de cambio, ¿no? Cultural. Ahora, sí, yo ahí también me hago esa pregunta porque en mi caso, por ejemplo, nosotros hacemos mucha dramaturgia propia y también hacemos mucha dramaturgia de autores diversos, de distintos lugares, de fuera, de Europa. Pero es que justamente eso, es decir, por ejemplo, ustedes hicieron de Cervantes el Quijote ahorita. Exacto. Que incluso este fin de semana valga el anuncio, está de nuevo el Quijote. Pero, es decir, no quita que es la versión nica del Quijote. O la versión demónica del Quijote. Pero vos la viste y ahí, por ejemplo, hay un trabajo de rescate del lenguaje local, porque no es una obra española, o sea, está tropicalizada, digamos. Totalmente, y además, algo importante es entender que nuestra identidad, es decir, la riqueza de nuestra identidad está en la diversidad, y somos un país sumamente diverso, que con frecuencia se cree que el Pacífico es la identidad de Nicaragua y no lo es. Y el Pacífico náhuatl, ¿no?
es la identidad de Nicaragua y no lo es. O sea, realmente Nicaragua es una región diversa, no quiero decir un país porque las identidades culturales previas a la identidad mestiza no reconocen esas fronteras, pero sí es un lugar muy diverso. Y por otro lado, es algo que también es necesario, es vincularnos con el movimiento teatral a nivel regional, a nivel latinoamericano y a nivel occidental y a nivel mundial también, porque el mundo de las artes escénicas es sumamente amplio y es sumamente diverso, y además, por mucho que nosotros querramos, estamos marcados por la visión occidental del teatro. El teatro que nosotros hacemos, aunque hablemos de los mitos mayas y los mitos aztecas y el Caribe y no sé qué, aunque nuestros temas sean eso, el teatro que hacemos, la disposición, los elementos, el análisis de la estructura dramática que hacemos es absolutamente occidental. Grecorromano. Greco-latino. Ahí Aristóteles lo tenemos metido hasta los huesos. Entonces, hablar de qué es lo que hace una identidad. Exacto. La identidad la hace una temática, la hace porque contaste una leyenda local. Eso es lo que hace, pero sin embargo, estéticamente y todo el concepto que tenés de cómo se crea una obra de teatro sigue siendo eurocentrista y sigue siendo, más que eurocentrista, sigue siendo occidental. Sí. Porque el teatro oriental, asiático, es otra cosa. Totalmente diferente. El africano también. El africano también, o las expresiones escénicas. Yo me quedaría platicando, pero el tiempo nos mata. Quiero agradecerle, Mónica, Soa, que hayan estado con nosotros hablando de teatro, del teatro nicaragüense, que falta que nos hace hablar. Ya ven cómo hemos platicado y seguramente nos vamos a quedar platicando todavía un rato. Néstor, estamos agradecidas. Creo que es la primera vez que tenemos un espacio en el que hemos podido hablar tanto de teatro. Te lo agradecemos mucho porque creo que sí hay la necesidad. De hecho, no existe ningún programa en ninguna parte en el que se pueda hablar de teatro. Te agradecemos. Además, en este mes tan importante para nosotros, los teatristas, muy agradecidos de tu canal y de este espacio que nos has brindado. Mónica fue la que nos advirtió toca el del Día del Teatro. Entonces, ya apuntamos. Y mencionar, yo también mucho agradecimiento. Solo, bueno, claro, como lo que nos convoca es el Día del Teatro, pues el Día Internacional del Teatro se celebra desde los años 60 y lo estableció la UNESCO, en realidad, que es la organización que se ocupa de el arte, la educación, de la cultura, ¿no? Ciencia, educación y cultura. Sí. Entonces, es algo que la verdad la gente de teatro ha asumido. Lo que normalmente hacemos ese día en todos los teatros y en las funciones que hacemos es leer el mensaje del Día Internacional del Teatro o un fragmento si es demasiado largo. Normalmente la organización que se ocupa de esto invita a alguien de teatro o de artes escénicas para escribir ese mensaje y pues lo estaremos leyendo, lo estaremos compartiendo, si no, en nuestras redes. Va a haber una lectura probablemente de esto, como red también. Invitamos a gente a hacerlo y es eso, es una celebración de un teatro que está vivo y que está ahí pataleando, vivito y coleando. Que está dando guerra. Está dando guerra, está dando la batalla. Muchas gracias, Néstor. Gracias a ustedes. Les deseo que se quiebren una pierna. Gracias. Saludos por aquí. Vamos a hacer pausa, regresamos en breve con Ana María Gutiérrez, Mujer y Finanzas.